importante en estos días es tener una buena actitud. Donde quiera que tú estés, en tu trabajo, atendiendo a un cliente, llegando a casa a lo mejor y platicando con tu esposa, con tus hijos, con tu novia, como sea, cualquiera de las situaciones, es bien importante la actitud. Yo te quiero que escuches a continuación en la voz del pastor Juan Germán Ortiz, la actitud hacia el próximo. Este es tu programa, Creyendo lo Imposible. Queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole, fue movido a misericordia y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesonero y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo de aquel que cayó en manos de los ladrones? Él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Alguien dijo: hay poca diferencia entre las personas, pero esa pequeña diferencia marca una gran diferencia. Esa pequeña diferencia no la hace tu cuenta bancaria o tu título profesional o bien tu posición social. Esa pequeña diferencia la hace tu actitud, es decir, la actitud que asumes si es positiva o bien si es negativa. La actitud que tenemos en la vida es lo que va a hacer que nosotros seamos felices o bien que nosotros hagamos felices a los demás. Cuando nos acercamos a este pasaje, vemos 3 actitudes hacia el prójimo, es decir, hacia los demás. ¿Cuál es la actitud que tú estás asumiendo hacia el prójimo en tu vida? Yo creo que esa es la pregunta que debemos responder, que necesitamos considerar hoy. ¿Cuál actitud hacia el prójimo estás asumiendo tú en tu vida? Y cuando digo prójimo, puede ser una persona conocida o puede ser una persona desconocida. Yo quiero animarles para que veamos entonces 3 actitudes hacia el prójimo. En primer lugar, la actitud que se aparta del prójimo. Es decir, hay una actitud que se aparta del prójimo. Hay iglesias que se apartan de la gente, que se apartan de los pecadores, que se apartan de los demás. Déjeme decirle que para una actitud que se aparta, su prisa es importante. Es decir, una gente que se aparta es una gente que tiene prisa y que su prisa, la prisa que le mueve es lo importante. Fíjense lo que dice: aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino. Va descendiendo, viene de Jerusalén a Jericó, sencillamente viene a prisa. Verso 31. Déjeme decirle que un judío, un hombre judío, es asaltado y es dejado allí tirado medio muerto. Ahora, ¿qué notamos? Notamos que un sacerdote se aproxima a prisa.
es decir, viene a prisa, pero también a prisa se aleja, muy probablemente poseído por el temor a contaminarse. ¿Cómo está eso? Bueno, cuando él se aproxima, ve que alguien está tirado, ve que alguien está caído, él no sabe si está vivo o está muerto. El problema es si él toca a alguien que está muerto, él se va a contaminar y entonces ya no va a poder oficiar por un tiempo en el templo y se va a tener que alejar de la liturgia. Déjeme decirle que muchas veces nosotros o iglesias están más interesadas en su edificio o bien en la liturgia que en una persona caída, como para este sacerdote, que lo más importante es el templo, no contaminarse y simplemente su liturgia. ¿Cuál es la medida de nuestro amor a Dios? A veces nosotros de una manera abstracta decimos que amamos a Dios, pero ¿cuál es nuestra medida? ¿Cuál es la cinta métrica que nos dice cuál es nuestro amor a Dios? Pues déjeme decirle que nuestro amor a los demás. ¿Cuánto amas a los demás? Es cuánto amas a Dios. Hay algo más. Para una actitud que se aparta, su proyecto es lo importante. Su proyecto es lo importante. Dice que viéndole pasó de largo. ¿Qué hizo el sacerdote? Simplemente vio al que estaba caído. ¿Y qué hizo? Siguió caminando como si nada. Verso 31. Algunos han dicho que este sacerdote iba a predicar un sermón para levantar una ofrenda en relación de las misiones mundiales. Yo quiero decirles, amigos, que sencillamente las misiones empiezan con el prójimo más cercano y muchas veces el prójimo más cercano que tenemos en casa. ¿Por qué se aparta el sacerdote? ¿Por qué el sacerdote pasa de largo, no acercándose siquiera al caído? Porque él piensa que no es asunto de él. Y yo creo que muchas veces nosotros pensamos lo mismo. Creemos que cuando alguien está en una situación de desventura o desvalido simplemente o caído o necesitado, ¿qué es lo que sencillamente pensamos? Que no es asunto nuestro. Me llama mucho la atención que Jesús, fíjese bien Jesús, en el Calvario, clavado en una cruz, suspendido entre el cielo y la tierra, con un proyecto muy importante como es el proyecto de la redención. ¿En qué piensa Jesús? Yo creo que podemos ver el pensamiento de Jesús cuando vemos que piensa en personas. Por ejemplo, María, su madre, sencillamente él le dice: María, he ahí a tu hijo, refiriéndose a Juan, y luego a Juan le dice: Juan, he ahí tu madre, refiriéndose a María. Piensa en María, en la madre que está dejando y la está encargando a su discípulo amado. Pero tiene tiempo también para salvar a un ladrón. El ladrón le ha dicho: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús le dice: hoy estarás conmigo en el paraíso. Pero tiene tiempo también para argumentar con su padre y decirle a su padre: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, refiriéndose a aquellos que le estaban injuriando. En segundo lugar, la actitud que se acerca al prójimo. Bueno, se acerca, pero no demasiado, nomás se acerca un poco más. ¿Por qué? Bueno, porque el sacerdote pasó de largo. Un levita, se acerca a aquel que está caído. Fíjense lo que notamos, una actitud que se acerca solo por curiosidad. Es decir, hay gente que se va a acercar a alguien que está caído, pero solo por curiosidad. Hay gente que se va a acercar a aquel que está desvalido, pero solo por curiosidad.
Fíjense, asimismo, un levita llegando cerca de aquel lugar, cerca. Yo creo que es interesante notar qué es un prójimo y qué es un prójimo, por ejemplo, para los ladrones. Bueno, alguien a quien despojar, eso no tiene discusión. ¿Qué es un prójimo para el sacerdote, por ejemplo? El que pasó de largo. Bueno, un problema que evitar. Hay gente que va así por la vida tratando de evitar problemas, cuando más bien lo que está desperdiciando son oportunidades de servir. Número 3, el levita. Bueno, el caído, el prójimo, es objeto de curiosidad. Solamente mete un poco de freno a la marcha y entonces pone las direccionales y se acerca y ve lo que ha pasado y continúa su camino. Número 4, para el mesonero. Bueno, es un cliente a quien servir por precio. Es decir, tú me pagas y yo te sirvo. Y para el samaritano, bueno, ¿qué es un prójimo? ¿Qué es un caído? ¿Qué es una persona que ha sido asaltada? Bueno, sencillamente la oportunidad de amar a alguien que todos desprecian. El sacerdote lo desprecia, el levita también lo desprecia. Yo quiero decirles que una actitud que se acerca solo para contemplar, solo para mirar, dice que viéndole, el levita se acercó, no demasiado, porque era riesgoso, pero se acerca un poco más que el mismo sacerdote, pero solo para mirar, y luego va a seguir su camino. La verdad es que el mundo está lleno de mirones. Tenemos que reconocer que hay gente que nomás se la pasa mirando, gobiernos que solo miran lo que está pasando, iglesias que solo miran lo que está pasando, personas que solo miran lo que está pasando. El levita mira, pero simplemente no quiere correr riesgos. Alguien dijo, mejor que ver es lo siguiente: haz todo el bien que puedas, como puedas, para todos los que puedas, mientras puedas. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros no podemos estar con los brazos cruzados cuando Jesús en la cruz del Calvario muere con los brazos abiertos. Y la última actitud, la actitud que se activa hacia el prójimo. Hay una que se aparta, hay una que se acerca un poco, no mucho, y la otra que se activa. Veamos, la actitud que se activa tiene compasión. La actitud que se activa tiene compasión. Fíjense lo que dice: pero un samaritano que iba de camino, él también iba por ese camino, vino cerca de él. ¿De quién? De aquel que había sido asaltado. Y viéndole, o sea, se acerca para ver. Pero hay una diferencia. Dice que fue movido a misericordia. Fue movido a misericordia. Para este samaritano, servir no requería, no implicaba cartas de recomendación. A veces uno, para hacer un bien a alguien, le pide, bueno, ¿y a ti quién te recomienda? ¿O tú quién eres? Tenemos que reconocer que simplemente era un desconocido. Pero me llama la atención que no tiene un índice acusador. Es decir, el samaritano no regaña a aquel que ha sido asaltado por su imprudencia, por imprudente, porque muy probablemente, habiendo sido advertido de que había ladrones, no tomó en cuenta la advertencia y como consecuencia ahora está allí despojado y desvalido. Pero el samaritano no viene con el índice y lo regaña y le dice, por no hacer caso, eso te pasó. Déjeme decirle que también no tiene un menosprecio.
no menosprecia al que está caído, no lo mira de arriba para abajo. Simplemente se hinca, se acerca, se pone a la misma altura del desvalido, del caído, porque para él es importante. Los estudiosos dicen que para los judíos solamente un judío era su prójimo. ¿Qué quiere decir esto? Que los gentiles, es decir, los que no eran judíos, no eran considerados como prójimos. Es más, para un fariseo, es decir, para un maestro dentro de los judíos, sencillamente otro fariseo era su prójimo. ¿Qué estamos viendo aquí? Estamos viendo que para el samaritano la visión de prójimo es totalmente diferente. Ahora, yo estoy de acuerdo que no siempre podemos controlar lo que pasa en torno nuestro, pero siempre podemos controlar lo que pasa en nuestro interior. Yo quiero decirles que la compasión del samaritano se mueve y entonces su mano se mueve. Y yo creo que así debe de ser. Cuando sencillamente nuestra compasión se mueve, entonces nuestra mano también de ayuda se debe mover. Y este samaritano que era despreciado por los judíos, es más, no lo querían, es más, no trataban con un samaritano. Bueno, este samaritano simplemente tiene algo maravilloso en su corazón. Es compasión y es amor. Y déjeme decirle el último aspecto. La actitud que se activa tiene cuidado, no solo compasión, sino cuidado. Fíjese lo que dice la Biblia. Dice que acercándose el samaritano al caído, ¿qué hizo? Bueno, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura. ¿A quién? A aquel judío que había sido asaltado. Dice, lo llevó al mesón e hizo algo, cuidó de él. Yo quiero que noten una cosa. Servir implica que nosotros vayamos por la vida con un botiquín. Un botiquín, podríamos decir, de primeros auxilios. A veces pensamos que en ese botiquín deben haber cosas muy importantes para poder ayudar suficientemente bien a los demás. Sorpréndase, el botiquín del samaritano no tiene cosas muy grandes, sino el botiquín, al mirar dentro de él, nosotros vemos que las cosas pequeñas para ayudar son importantes. Fíjese, por ejemplo, ¿qué hace el samaritano? Se acerca. ¿Qué pasaría si usted se acercara a su hijo, a su hija, a su esposo, a su esposa? Pero acercarse, a veces no estoy hablando de la cercanía que simplemente es distancia, sino a veces salvar, simplemente estoy hablando de salvar lo que nos aleja o nos separa de los demás. Por ejemplo, dice que lo vendó. Y yo me pregunto, bueno, ¿traía un rollo de vendas? ¿O se quitó su camisa y la empezó a convertir en vendas? Por ejemplo, puso un poco de aceite, ¿para qué? Para suavizar simplemente las heridas. Déjeme decirle que cerca de nosotros hay heridos que están esperando que nosotros suavicemos la herida de ellos. Y puso un poco de vino para desinfectar las heridas. Y entonces hizo algo, tomó al herido y lo subió a su cabalgadura. ¿Era asno o era un caballo? No sé. Pero hizo algo más, le garantizó seguridad. A veces lo que está caído
quien está caído lo único que necesita es un poco de seguridad. Y entonces, ¿qué hizo? Lo llevó al mesón y entonces se comprometió a pagar lo que fuera por él. Quiero que noten una cosa. Nosotros estamos dispuestos a amar, pero que no nos incomoden. Es muy interesante ese tipo de amor, porque sí, estamos dispuestos a amar, pero que no altere nuestro rol, nuestra comodidad, nuestra forma de ser. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque el samaritano tiene que ir a pie, mientras que el herido va en su cabalgadura. ¿Por qué? Porque así lo ha subido el samaritano en su cabalgadura. Déjenme leerles un pasaje que estoy seguro que no hemos acabado de comprender. Y cuando digo que no hemos acabado de comprender, eso incluye a nosotros y a los demás. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿O cuando te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuando te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo, en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Déjeme decirle que sin entrar en una exégesis amplia o profunda de este pasaje, dos cosas me llaman la atención. En primer lugar, para Jesús, hacer bien al prójimo implica cosas pequeñas. Si usted está esperando para ayudar a su esposo, su esposa, su hijo, su hija, su vecino, aquel que es drogadicto, inconverso, está esperando tener cosas grandes, olvídese, el Evangelio no trabaja así. Se lo repito, para Jesús hacer bien al prójimo, las cosas pequeñas son importantes. Y la segunda cosa, hacer bien al prójimo es hacerlo a Jesús. Yo no sé cuál sea tu actitud hacia los demás, pero lo que sí sé es que hay una actitud que tú necesitas tener, y es la actitud que acciona en favor de los demás. Y yo quiero animarte para que hoy esa actitud tú la hagas tuya, te decidas a tener la actitud de este samaritano, no la del sacerdote que se aparta de los demás, de los malos, de los que están caídos, no de la actitud del levita, que bueno, se acerca para ver un poco, pero no más, no demasiado, porque es riesgoso, sino la actitud del samaritano, que es capaz de cuidar, que es capaz de tener compasión de los demás. Cerca de ti, muy probablemente en tu casa, hay gente que necesita que tengas dos cosas: compasión de ella o de él, y la segunda, que tengas cuidado de ella o que tengas cuidado de él. Qué importante es el trato que le damos al prójimo. Y en la Biblia viene la ley de oro. Hay que tratar a nuestro prójimo como nos gustaría ser tratados, que es lo más importante. Hay que tratar como nos gustaría ser tratados. Es muy importante nuestro prójimo. Después de Dios, ama a tu prójimo como a ti mismo.
Y bueno, si tú quieres aportar un poquito más o alguna duda, márcanos al 5705-1588. Y te invitamos a que no te despegues de tu radio. Vamos a unos cortes comerciales muy rápido y regresamos a tu programa Creyendo lo Imposible.